tal? Buenas tardes, soy Gerardo Naveaga, soy el director del INACIPE y les doy la más cordial bienvenida a la presentación del libro Mi Última Defensa, de uno de los más espectaculares penalistas que tuvimos en México. Digo tuvimos porque el doctor decidió retirarse, como lo dice en su libro, después de 5 años de ser pasante y de 55 años de haber litigado intensamente en el área penal, me despido. Y esta es su despedida, por eso hablo de uno de los que tuvimos. Voy a hablar 5 minutos para hacer la presentación de quienes estamos en la mesa. Pero primero quiero explicar por qué invité al doctor Zamora para que presentara este libro. Siempre que a mí me preguntan, como titular del INACIPE o como abogado, ¿quiénes son los mejores penalistas de México? Yo confieso que nunca he sabido quiénes son. El sistema ha sido tan oscuro, tan caliginoso, tan tenebroso, que yo no sé cómo litigan. Yo puedo decirles que antes de que el doctor se retirara, si yo hubiera tenido un problema penal, no habría vacilado en ir con el doctor Zamora. Y ahora yo sé quiénes son los más ricos, los más eficaces, los más simpáticos, los más cultos, pero ¿quiénes son los mejores abogados penalistas de México? Reconozco que no lo sé. Yo no sé si los grandes litigantes, y aquí en la mesa en materia penal hay 2, Víctor y el doctor, yo no sé cómo trabajan los litigantes. Este Víctor es uno de los grandes abogados, Adrián Franco, el hijo del maestro Franco Guzmán, pero yo no sé cómo operan. Yo no sé si van a amenazar al juez, si van a ofrecerle al magistrado un dinero, si le van a torcer el brazo al ministro de la corte. No sé cómo lo hacen. Sé con quién iría yo, porque son eficaces, pero no sé cómo lo hacen. Y este libro es de lo más interesante, porque es un libro que se escribe con un pie en el viejo sistema y con un pie en el nuevo sistema. Cuando me lo mandó el doctor, quedé engolosinado con él y le dije, doctor, tenemos que presentarlo en el INACIPE, porque esto, más allá del caso que a ustedes les puede gustar o no gustar, que ustedes pueden decir bien o no, es un documento histórico. Es un documento, repito, que nos conecta con los 2 sistemas. El doctor Zamora, y perdón que lo diga, señor, lo platicamos muchas veces, no es un entusiasta del nuevo sistema. Yo soy un entusiasta del nuevo sistema. De alguna manera, esta es una crítica del nuevo sistema. Y lo que nos dice es, pues todo es igual, todo cambió para seguir operando más o menos igual. Los inocentes siguen quedando en prisión y los culpables siguen quedando libres. Igual que en el viejo, los que no me vendan con que es un gran sistema. Porque es palabras más, palabras menos, la conclusión a la que llegan. Pero llega con tal claridad, con tal amenidad, que no pueden perderse este libro. Tiene algo, si me permite decirlo, de R. Stanley Gardner, el autor de Perry Mason, y tiene algo de Hitchcock, sobre todo en finales de Hitchcock. ¿Se acuerdan ustedes de Alfred Hitchcock? Que de pronto todos estaban pensando que el delincuente era que lo perseguían todo, y al final dice, nadie supo que fui yo y nadie supo por qué lo hice. Alfred Hitchcock es fantástico, y esto tiene mucho de Hitchcock, y tiene mucho de Agatha Christie. Desde que lo llama, desde que está él en su escritorio y lo llaman para decirle que una mujer quiere que ayude a su hermana que está presa por un crimen que no cometió. O sea, desde el planteamiento inicial es policíaco, es Grisham, es algo muy literario. Y además el doctor hace encabezar cada capítulo con una cita de Shakespeare o de Esquilo, o de un autor griego, de estos autores trágicos. La última cita es de Otelo, que ya nos da una pista de por dónde va la solución del asunto. Pero está muy bien escrito, muy ameno, y es un testimonio real de un abogado. ¿Por qué en Estados Unidos o en Inglaterra o en Nueva Zelanda o en Australia hay tantas películas de abogados, de juicios, de jurados? Porque esto es público, porque esto se ve. Aquí, ¿por qué no hay novelas, películas, obras de teatro de abogados? Porque aquí nada se ve. De pronto sale, no, ya lo dejaron ir, está bien. No, ya entró, no, y nadie supo nada. Hoy las cosas están cambiando. Yo soy un entusiasta, les decía, del nuevo sistema. Pero tengo que admitir con el doctor Zamora, pues, que el nuevo sistema está trastabillando, que el sistema está empezando. Es como cuando un niño empieza a caminar, se cae, se pega en la nariz, le sale sangre, se abre la cabecita. Es un problema, está caminando. Nuestro sistema está caminando. Y esto es un retrato de cómo está aprendiendo a caminar el niño.
Está bien. Eso no significa que el niño no vaya a caminar cuando crezca, claro que va a caminar, y va a correr, y va a saltar, y va a ganar una medalla olímpica. Pero cuando todavía no ha cumplido un año, pues el niño se cae, se trastabilla, se levanta, se vuelve a caer. Y esto es lo que nos cuenta el doctor Zamora en su libro. Yo no había leído otros documentos así. Lo platicábamos de cómo algunos abogados notables publican alegatos, publican alguna partecita con la autorización de las partes. Él dice, no, la verdad es que en México no se pueden publicar porque hay que guardar el secreto profesional. Pero en este caso la acusada me dio permiso de hablar, me permitió romper este secreto profesional. En parte cierto, pero en parte también hay que admitir que en México todo es cerrado. En Estados Unidos no tienes que tener la parte, todo el mundo vio de qué se acusaba la persona, todo el mundo vio cómo se le acusó, y cómo se defendió, y cómo decidió el juez, y qué consideraciones tuvo el jurado, y qué consideraciones tuvo el juez. Pues cualquiera puede escribir eso y salen los periódicos todos los días. En México no. Las cosas ya están cambiando. El libro sí es un testimonio inapreciable de la transición que estamos viviendo. Es la declaración de una de nuestras máximas figuras del mundo jurídico, y es un libro simpaticísimo. Es un libro muy ameno, día por día, hora por hora. Todos aquellos de ustedes que quieran litigar, o todos aquellos de ustedes que quieran entender cómo funciona un litigio, harán muy bien en leerlo. No quiero entretenerlos más, porque tenemos aquí a tres grandes expositores y no quiero quitarles más tiempo. Nos acompaña también Víctor Olea Peláez, que durante mucho tiempo fue el presidente de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana. Entonces, Víctor, yo te pido que tú hagas tus comentarios. Un litigante exitosísimo en materia penal. ¿Cómo ves el libro? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Y pido que reciban a Víctor con un aplauso. Muchas gracias. Yo me permití escribir unas líneas donde quiero iniciar con describir por qué conozco y las cualidades del autor, mi querido Jesús, para luego hacer algunos comentarios sobre el libro y dejar precisamente a Jesús que después nos platique más a fondo del mismo. Me voy a permitir leer unas líneas que preparé al efecto, y de inicio agradezco la inesperada y honrosa distinción que me ha hecho mi querido y admirado amigo Jesús Zamora Pies al invitarme a la presentación de su atrayente libro, como bien lo menciona Gerardo, muy atrayente libro, Mi Última Defensa. Sé muy bien de su gran capacidad como jurista y como escritor, pero también de su escrupulosa exigencia. Desde luego esperaba que otras personas hicieran lo que hoy con dificultad intento. Gracias, querido Jesús. Al mismo tiempo me permito agradecer también a don Gerardo Laviaga, extraordinario abogado y desde luego igualmente consumado escritor, director de esta magnífica institución que enarbola y lidera desde hace muchos años la educación en las disciplinas penales. Asimismo, para mí es un honor el compartir esta mesa de presentación con mi estimado, respetado y admirado amigo José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Barra Mexicana de Abogado, que tan atinada y vigorosamente dirige y de la que me siento orgulloso en pertenecer. Como he dicho, primero hablaré del autor. Honestidad, honradez e integridad son quizás las facetas más nobles de la especie humana, como asegura Vargas Llosa. Él los ve en Don Quijote y yo los identifico gozoso en Jesús Zamora. Es célebre y casi un lugar común el verso de Bertolt Brecht, quien decía que los hombres que luchan un día son buenos, que aquellos que luchan años son mejores, pero aquellos que luchan toda la vida son los indispensables. Para estar en presencia de un hombre de esas características son necesarios dos elementos: la existencia de un individuo con la voluntad, la fuerza y la ilusión necesaria para dedicar su vida a una gran causa y consecuentemente la vigencia de una misión de gran magnitud que lo abarque en el tiempo y en la trascendencia, que le dé sentido y también razón. Esta conjunción es difícil de encontrar, por eso cuando se presenta estamos sin duda ante un privilegio. Históricamente el entorno penal mexicano ha congregado en su derredor algunas de las inteligencias más preclaras del pensamiento jurídico nacional.
a mujeres y hombres que han formado la doctrina, la investigación y la práctica profesional de las disciplinas penales. Son nuestro orgullo, nuestra memoria y sobre todo el aval de nuestro compromiso con el mañana. Sin embargo, de entre todos ellos, son pocos los que se han convertido en íconos y cuya presencia es emblemática de nuestras tareas, verdaderos ejemplos y maestros que la comunidad conoce y recuerda con cariño, que sigue y respeta. Si podemos señalar alguno de ellos en la historia reciente, estaríamos obligados sin duda a nombrar desde luego al doctor Jesús Zamora Pierce. Al invocar a Zamora nos viene la mente del prototipo del abogado, un hombre culto, generoso, conocedor de las leyes, pero sobre todo de su espíritu, avesado sin duda en las técnicas y los procedimientos jurídicos, pero más en el difícil arte de encontrar y buscar justicia. Un hombre de múltiples preocupaciones intelectuales, con una obra por demás rica, pero sobre todo con una bonomía que lo hace conversador privilegiado y tutor de muchas generaciones. Continuando con la breve semblanza de don Jesús, vale la pena agregar que nos da la pauta de que la función y la actividad del abogado exigen tantas virtudes y condiciones que muy difícil han de converger en una sola persona. Se reclama de él inteligencia, ingenio, experiencia, responsabilidad, constancia, elocuencia, carácter, virtudes todas ellas no muy prolíficas en el reino de los hombres, pero sí se presentan, y esto me consta personalmente, en el caso de Jesús Zamora Pierce. Más de medio siglo de actividad profesional han revelado en el autor que el derecho es lucha. Esta máxima representa la síntesis de la actividad de la vida profesional de Jesús como abogado. Esta ha sido su misión. Es un abogado nato. No solo ha defendido, como se aprecia en el libro que aquí presentamos, la libertad y la justicia debidas a sus representados, sino también y principalmente sus vidas, su dignidad, su honor, su paz, su futuro, su seguridad. Ella es la sublime responsabilidad que ha encomendado su misión como profesional del derecho, y de cuanto ha dejado constancia en los tribunales de la República, ha sido el fruto de esos momentos que ha preparado sus intervenciones forales o sus escritos y alegaciones, sino el logro del trabajo y dedicación de toda una vida. La credibilidad de su actuación profesional se sustenta y se afianza no solo en la garantía de honestidad que ostenta como abogado, sino también en su denodado trabajo de meditación y estudio de tantos años. Desde sus primeros pasos en esta a veces vida infernal desde el punto de vista profesional, el autor ha sido la imagen de la fuerza, del tesón, de la entrega ilimitada al trabajo, empujado por una vocación sólida como una roca que se constata cuando nos expone en su libro Mi Última Defensa solo algunos de sus múltiples asuntos más relevantes que ha atendido, que es apenas una muestra de su indiscutible capacidad como abogado y litigante y que desde luego ha redundado en su éxito y prestigio. Ahora bien, después de subrayar sucintamente las cualidades del autor de la obra que se presenta aquí y ahora, pasemos a ensalzar el libro que nos regala Jesús. Debo comenzar con enfatizar que de inicio lo que sorprende a los lectores es el lenguaje que emplea. El estilo es la marca invariable de un maestro, decía Robert Louis Stevenson. Y es verdad que en un autor se manifiesta tal, no solo por lo que dice, sino además por cómo lo dice. Y es que, como se palpa en toda su obra jurídica y ahora en Mi Última Defensa, Jesús Zamora ha huido siempre de la retórica hueca para enfrentarse con el fondo de la cuestión, siempre después de haber realizado un cuidadoso y documentado análisis. Pero donde más brilla la inteligencia de Zamora Pierce es en la propuesta creativa de sus planteamientos y soluciones. Su pensamiento es provocador e incita a la discusión, como bien decía Gerardo. Pretende convencer con argumentos y nunca con la autoridad de su magisterio. Pues bien, el dramático caso que nos narra en Mi Última Defensa
nos revela y asombra, no únicamente por el interesante y complejo procedimiento penal que se le siguió a Leticia, sino también por la brillante y comprometida labor profesional que como defensor llevó a cabo Jesús, al formular el recurso correspondiente que finalmente prosperó, logrando así la libertad absoluta de su representada. Como he señalado anteriormente, el libro es muy ameno, precisamente por la sistemática que su autor le imprime, ya que nos lleva de la mano para explicar el contexto del asunto penal concreto, pasando por la labor de la defensa, de los agravios que esgrimió, del crimen, su investigación, su proceso, el entorno familiar y personal de la entonces imputada y sentenciada, de la audiencia correspondiente, de las vicisitudes y complicaciones de los funcionarios judiciales que resolvieron el medio de impugnación, entre los que se cuenta mi respetado amigo el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, hoy día presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Finalmente debo subrayar, como ya se lo había destacado a Jesús, que lo que más me gustó fue el brillante final que le imprimió, digno del drama penal que recurrentemente invade a nuestro atribulado país. Así, al observar a Jesús en su conducta personal y profesional, que tan agradablemente narra, ha sido una verdadera lección. Esta lección concluye en mi certidumbre que le faltarían muchas otras defensas para desplegar plenamente las alas del Pegaso que lleva dentro, Pegaso que simboliza el pensamiento, la responsabilidad y la creatividad. Este último componente de la condición humana inteligente es muy rico en él, tiene gran habilidad para crear y denota su destreza de convertirlos en proyectos y estos en hechos reales y tangibles. Así, probable y lamentablemente haya sido la última defensa de Jesús Zamora Pierce, pero esperemos que no sea su última obra literaria. Muchas gracias y felicidades. Le voy a dar ahora la palabra a José Mario de la Garza, que como ustedes saben es el presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es un privilegio tenerte con nosotros, José Mario. Te rogamos tomar la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Gerardo, por esta invitación a compartir algunas reflexiones con el auditorio. Gracias, querido Jesús, por pensar en mí como una persona que puedo presentar este libro y este gran trabajo que has hecho. Y muchas gracias, Víctor, también por tus palabras. Yo tengo tres grandes reflexiones que compartirles con relación a este libro, para que ustedes las puedan pensar y también, como dijo Gerardo, invitarlos a la lectura y a la reflexión. La primera pregunta que planteo es: ¿por qué se escribe este libro? ¿Por qué se escribe La Última Defensa? Y esto que voy a decir no está escrito, pero lo platiqué con mi querido Jesús. Resulta ser que Leticia, que es la protagonista principal de esta historia, es acusada, así inicia la narrativa, de homicidio, de ser la autora intelectual del homicidio de su esposo. Otras personas, que eran los homicidas materiales de su esposo, ya se encontraban en la cárcel y se encontraban ya sentenciados con una sentencia que los condenaba por haber cometido este delito de homicidio. Y a partir de algunas declaraciones que hacen estas personas, de ahí se inicia una segunda investigación que trae como consecuencia que se le impute a Leticia el que ella fue la que diseñó y pensó y planeó
la manera de matar a su esposo. Si ustedes leen el libro, ya se mencionó aquí, finalmente, después de la intervención de Jesús y de buenos abogados también, que están mencionados en la historia, ella obtiene una sentencia en donde se determina que es inocente. ¿Por qué se escribe el libro? Porque la sentencia de inocencia para Leticia no generaba en su comunidad, en su entorno, con sus amigos, con la gente que la conocía, con la sociedad con la que se movía, el efecto de la inocencia. Es decir, la comunidad seguía señalándola como culpable y seguían hablando de ella y seguían diciendo ella fue la que ordenó matar a su esposo. Para mí esta primera reflexión es muy importante para todos los jóvenes que están aquí sentados esta tarde. Esta disociación entre una sentencia que determina la inocencia de una persona y lo que se dice en el contexto social. Es decir, ¿qué pasa? Nuestras sentencias no generan en la comunidad un convencimiento de que Leticia fuera inocente, a pesar de así haberlo declarado. Qué grave es que en un país en donde finalmente se te considera por los tribunales inocente, la sociedad no crea en esas sentencias. Ahí tenemos todos los que estamos aquí un gran reto, este tema, cómo lograr que estas sentencias sean creíbles. Es decir, lo desgarrador de esta historia es que la sentencia no era creíble. Entonces Leticia le pide a Jesús, expresidente de nuestro colegio, un gran expresidente de nuestro colegio, y además a quien se le otorgó el Premio Nacional de Jurisprudencia, un gran jurista, le pide a Jesús que se escriba un libro, fíjense, para que Leticia pueda socializar y demostrar su inocencia. Este libro se escribe como una petición de Leticia, para que Leticia pueda recuperar en su sociedad, en su entorno, la credibilidad de su inocencia. O sea, se requiere escribir un libro para que nuestras comunidades, nuestro entorno, pareciera que un libro tiene más fuerza que una sentencia. Porque esta es la petición que le hace Leticia a nuestro querido amigo. Escriba usted un libro, cuente usted mi historia, diga qué fue lo que pasó, porque esto me va a finalmente hacer justicia. Esta es la reflexión profunda. Las sentencias en México no generan el efecto de justicia desde el punto de vista de nuestra sociedad. Jurídicamente es inocente, pero la sociedad la condena. Entonces me parece muy importante esta primera reflexión, que no está dicho en el libro, Jesús, pero lo hemos platicado y nos lo has comentado. Primera reflexión. Segunda reflexión para ustedes. Cuando Leticia le pide a Jesús que escriba el libro, Jesús se plantea: ¿es factible que un abogado o una abogada que pertenece a un colegio como la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en donde hay un código de ética, en donde se establece la obligación del secreto profesional, es factible que un abogado colegiado que ha manifestado al pertenecer a la barra el obligarse a cumplir el código de ética, es factible escribir este libro sin violar el código de ética? Es factible que nos cuente la historia de Leticia, de todo lo que pasó en este crimen. Y entonces Jesús le hizo esta pregunta a la barra a través de la Junta de Honor, que es la estructura de nuestro colegio que resuelve los planteamientos de la interpretación de nuestro código de ética. Y también invito a todos los jóvenes que están aquí a que lean el código de ética de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, porque es un referente
de cómo debemos de actuar y de cómo debemos de ejercer la profesión. No podemos desvincular el ejercicio profesional y porque Leticia se lo pida a Jesús, el escribir un libro que puede parecer muy atractivo, pero aquí cómo se comporta, el comportamiento de un jurista que respeta al colegio al que pertenece y que respeta ante todo el código de ética. También esto lo quiero subrayar. Y entonces Jesús, antes de poder publicar este libro, esto me habló por teléfono y me hizo esta consulta. Me dice: Leticia quiere que yo publique este libro y quiero saber si este libro implica violar el código de ética, que ya lo mencionabas. ¿Por qué no se escriben libros de casos como este? Fue muy interesante esta discusión, porque no nada más es la historia de Leticia, hay terceros involucrados, hay una serie de personas que participan en esta historia, que de alguna forma están mencionados y está contada esta historia en el libro. Entonces fue una discusión muy interesante hasta dónde podemos contar estas historias, hasta dónde la abogacía nos permite escribir un libro y hacerlas públicas. La abogacía mexicana, sí, la abogacía mexicana y el concepto de secreto. ¿Cómo? Entonces, la siguiente reflexión que quiero hacerles a ustedes es cómo entender nuestra profesión a la luz de un código de ética, de un secreto profesional, y hasta dónde podemos socializar los casos, que finalmente lo que está haciendo Jesús es socializar un caso y es presentarlo en una forma espléndida, en una forma magistral, en una lectura que si ustedes lo compran y lo empiezan a leer, les aseguro que en la noche terminan de leerlo, porque es muy absorbente, es muy interesante. Pero la Junta de Honor de la Barra Mexicana Colegio de Abogados planteó una respuesta a Jesús diciendo: consideramos que puedes escribir este libro y puedes publicarlo sin violar el secreto profesional, y esto, como bien lo decía Gerardo, en virtud de que la propia Leticia autoriza. Entonces, pues este planteamiento es interesante. Soy abogado, soy defensor, pero tengo un código de ética, y ese código de ética lo respeto, y hago esta consulta que me pareció, pues, habla Jesús de tu pasión y tu convicción por dignificar nuestra profesión, por decir: existen estos lineamientos en nuestro colegio que deben de cumplirse, y por ello pues te felicito, mi reconocimiento y mi respeto. Esa sería mi segunda reflexión. Mi tercera reflexión es cómo se retira un abogado. Esa es mi tercera reflexión, porque Jesús nos dijo: yo escribo este libro, por eso se llama Mi Última Defensa, porque este es el último caso que llevo. Inclusive Jesús cerró ya su despacho y nos lo han platicado sus amigos, ya no ejerce la profesión. Este fue el último caso que llevó. Entonces, ¿qué nos dice Jesús con esta última defensa? Y quiero destacar aquí dos cosas. Jesús nos quiere enseñar algo con este libro, a todos los que estamos aquí. Yo, aunque esto sí no me lo dijo, pero yo después de leerlo entiendo que nos quiere mandar una señal de una enseñanza muy clara. El ejercicio de nuestra profesión para desentrañar la conducta humana y los graves relaciones humanas que son impredecibles. Pero más aún, Jesús, veo que tu enseñanza es: los abogados, las abogadas, debemos de aprender a contar historias. Esto es para mí una cuestión que con esta enseñanza me quedo del libro. Debemos de aprender a contar. Cuando yo estudié la carrera de abogado en la Escuela Libre de Derecho, mis maestros de procesal todos los días nos enseñaban artículos, leíamos el código, leíamos alguna tesis, y nunca, en los 5 años que estuve en la Libre, nadie me dijo que había que aprender a contar historias. Nadie me dijo que la abogacía se trata de contar historias. Me llenaron de artículos, me llenaron de preceptos, pero no me dijeron: quieres ser un abogado, vas a tener que contar historias.
Y no es lo mismo ver la abogacía fragmentada en entender qué dice el artículo y cómo presento la prueba, esa abogacía que nos enseñaron, fragmentada en entender a la abogacía como un artículo, una prueba, a contar una historia. Y lo que nos está enseñando aquí Jesús en esta última defensa es la única manera en la que vamos a poder dialogar con los jueces, la única manera en la que vamos a poder tener un puente de comunicación frente al Poder Judicial es contando historias, no memorizando artículos, no transcribiendo tesis, no contando pequeños fragmentos de argumentaciones jurídicas desarticuladas. ¿Cómo cuento la historia de Leticia? Y coincido con Víctor, el final remata muy bien la historia. Remata muy bien. ¿Por qué mataron al esposo de Leticia? Entonces, Jesús, quiero aprovechar este breve espacio, estas tres reflexiones. Primera reflexión: sentencias contra realidad. Segunda reflexión: ética profesional, secreto, ejercicio de la profesión. Tercera reflexión: la enseñanza de contradictorio. Entonces, quiero rematar, Jesús, dándote las gracias por esta enseñanza con la que te retiras. Te retiras de la profesión con una enseñanza. Y la enseñanza para mí es el abogado y la abogada que no sepa contar historias, que no sepa contar la historia de Leticia, jamás podrá ser un gran abogado como lo es nuestro querido amigo Jesús Zamora Pierce. Yo los invito a ustedes a que reflexionen sobre esto. ¿De qué forma puedo contar una historia? ¿De qué forma puedo articular un relato que sea entendible y que sea convincente para un juez? Gracias, Jesús, por esta enseñanza para todos. Jóvenes que están aquí, si quieren ser un gran abogado como Jesús, lean el libro, porque les va a dar esta enseñanza, creo yo, de contar historias, y seguramente algún día estarán aquí sentados contando alguna historia, platicando de alguna defensa y contándonos cómo convencieron a un juez a través de historias para que una persona quedara en libertad. Muchísimas gracias, Jesús, te lo aprecio mucho. Y ahora le damos la palabra al autor de este libro, a Jesús Zamora Pierce. Señor. Todo libro tiene dos autores. El primero es el autor que escribe el libro, y el segundo es el lector del libro, que al leerlo y valorar más o menos algunos de los conceptos del libro, también hace una labor de creación. Hoy he aprendido mucho sobre mi libro escuchando a los segundos autores, a José Mario de la Garza, a Gerardo Laveaga, a Víctor Olea. Si ustedes se fijan, los tres leyeron el mismo libro, pero cada uno de ellos se vio atraído y se inquietó y pensó y reflexionó sobre un aspecto diferente del libro. Gerardo Laveaga resaltó y le dio máxima importancia a que en el libro se habla del nuevo proceso penal, de los juicios orales. José Mario de la Garza le inquietó sobremanera el problema del secreto profesional. Y también no cabe duda que le queda en la memoria el problema de la jubilación del abogado litigante, el abogado que se retira de la profesión. Para Víctor, entre otros temas que mencionó, mucho le llamó la atención el final del libro, la forma en que se va desarrollando la trama hasta llegar a un final que él encontró interesante. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es agradecer a estos segundos autores, a estos queridos amigos, cuyos conceptos elogiosos hacia mí creo que están más fundados en la amistad que nos tenemos que en los méritos que pueda tener el libro. Entonces, ahora permitan que hable el primer autor.
¿Por qué escribir este libro? La causa fundamental que me llevó a escribir el libro es que a lo largo de toda mi carrera, de todo el ejercicio profesional, a lo largo de 60 años que le dediqué al litigio penal, encontré que el litigio es un drama terrible. Es quizá el drama humano que más se acerca al abogado. El abogado penalista lucha por la libertad, por el honor, por todos los más básicos valores de su cliente. A lo largo de los años, en muchas ocasiones me sentí tentado a escribir la memoria de un caso penal que había yo tenido. Hace muchos años, un periodista entrevistó a don Adolfo Aguilar y Quevedo, en su momento uno de los abogados penalistas más distinguidos de México. Lo cuestionó acerca de su currículum, de su historia, de los casos que llevaba, y al final quiso agregarle a su artículo algún toque personal. ¿Quién es el hombre detrás del abogado? Y entonces le preguntó a don Adolfo: oiga usted, don Adolfo, y en sus ratos libres, ¿qué hace usted? ¿Va usted al teatro? Y don Adolfo le contestó: ¿al teatro? No, yo no voy al teatro. El teatro viene a mi despacho todos los días en los casos de mis clientes. Son dramas. Estoy seguro que todo hombre que se ha visto involucrado en un procedimiento penal como acusado, al final de la vida reconoce que ese momento, esa etapa de su vida fue lo más dramático, fue lo más terrible. Con ese material, el abogado podría escribir seguramente libros mucho más interesantes que una novela, porque la realidad siempre es más interesante que la ficción. Pero los abogados, o por lo menos los abogados mexicanos, no lo han hecho. Entre las causas, los motivos para que no se escriba este tipo de libros, yo pensaría por lo menos en dos. En primer lugar, para escribir un libro hace falta tiempo para reflexionar, hace falta paz para meditar. Paz y tiempo. Esos son dos valores que el abogado litigante no tiene, porque el litigio es una amante celosa que exige todo el tiempo, a todas horas, y no le deja tiempo al abogado para pensar en el lujo de escribir un libro. Y bueno, luego el otro tema sobre el que nos habló detenidamente José Mario de la Garza, el secreto profesional. El abogado no puede escribir libros en donde revele cosas que sabe de su cliente y del proceso penal de su cliente. Pero yo, al jubilarme, pues ahora tengo tiempo. Y en este caso, mi clienta me pidió, me autorizó expresamente a prescindir del secreto profesional y relatar. Y tal como nos lo dijo José Mario, tuve dudas, me dirigí a la barra, formulé una consulta y la barra me contestó: visto que tienes la autoridad, tu clienta, puedes publicar, pero cuidado, porque acá también hay secretos de otras personas, del Ministerio Público que intervino, de los testigos, de los autores materiales del delito. Y entonces lo que hice es que algunos nombres simplemente los callé, no los dije, y otros los cambié. Hay algunos personajes en el libro que marchan por las páginas del libro con un nombre que no es el suyo. Y bien, no era uno de los temas que iba yo a mencionar, pero lo hago motivado por uno de los segundos autores, por Gerardo, que hablaba del nuevo procedimiento penal. Bueno, acá
en este asunto yo viví qué está sucediendo con el nuevo procedimiento penal en Chihuahua. Y brevemente se los voy a relatar. Cuando tomé el asunto, estudié el Código de Chihuahua y vi que la apelación debería de ser resuelta en una audiencia que tendría lugar a más tardar 10 días después de interpuesto el recurso, en una audiencia oral. Chihuahua fue el primer estado de la República en tener un código de procedimientos penales que reglamentara la reforma constitucional de 2008. En 10 días me surgieron todos los cuestionamientos que yo me he hecho acerca del nuevo procedimiento penal. 10 días. Un expediente voluminoso, ahora en juicio oral, un expediente constituido por la videograbación de 100 horas de audiencia. Los magistrados que conozcan del recurso van a llegar a la audiencia sin saber nada del caso. Y entonces nosotros, los abogados, nos vamos a poner de pie y vamos a hacer un alegato en defensa de la acusada. Y ahí, en esa audiencia, los magistrados tienen que resolver. ¿Será eso posible? La norma, indudablemente, nos está ofreciendo una justicia expedita, pero no basta con que sea expedita, tiene también, si es posible, que ser justa, ¿no? ¿Podrán los jueces en unas cuantas horas, los magistrados, entender el asunto, comprender los alegatos del abogado? Y el abogado va a mencionar ejecutorias de la corte. ¿Será verdad? ¿Dirán eso las ejecutorias? ¿Sí? ¿En qué momento va el magistrado a poder meditar, reflexionar, estudiar para poder dictar una sentencia justa? Bueno, pero eso es lo que dice el código, ¿no? Y entonces yo, a matacaballo, me preparé para poder alegar en la audiencia de juicio oral, en la audiencia de recurso oral. Y pasaron los 10 días y no pasó nada. Y luego pasaron 10 días más y tampoco pasó nada. Y pronto me di cuenta de que lo que estaba pasando era que los magistrados estaban estudiando el caso. Estaban iniciando la redacción de un proyecto de sentencia que eventualmente iban a dictar. Es decir, estaban actuando exactamente como si la reforma constitucional no existiera. Pero entonces me di cuenta de lo peor, de la consecuencia de eso. Los magistrados iban a citar para sentencia cuando tuvieran ya dictada, transcrita y firmada la sentencia. Y en ese momento iban a citar a una audiencia oral. Qué simpático. Y yo como abogado iba a llegar a la audiencia oral, que en realidad ni era audiencia ni era oral, era una simple obra de teatro porque la sentencia ya estaba dictada. Entonces tuve que buscar la manera de hacer llegar mis argumentos a los magistrados, pero ya esa es una historia que le dan ustedes en el libro. O sea, en resumen, señores, si tomamos como ejemplo lo que está pasando en Chihuahua, el juicio oral no se está aplicando en México. Es una bonita ficción, pero seguimos actuando conforme al viejo sistema. Bueno, y para no abusar ya de su paciencia, les diré que, a querer o no, el juicio me llevó a meditar sobre qué había yo aprendido a lo largo de 60 años respecto del Poder Judicial y respecto de las Procuradurías. No, lo que yo he aprendido, mi experiencia personal, es que el Poder Judicial en México funciona, que los jueces en México, en general, son competentes y son honrados. Y mi experiencia personal es que un abogado, quizá debiera yo agregar un abogado competente,
cuando toma un asunto puede tener fundada esperanza de que al final del camino se va a dictar una sentencia conforme a derecho. Esa es mi opinión respecto al Poder Judicial. Otra, por desgracia, muy diversa, es la que tengo respecto a policías y procuradurías. Ellos no creo que hayan llegado a llenar su labor en una forma adecuada para que pueda haber justicia en México. Y con eso termino y muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el autor o alguno de los comentaristas? Si es tan amable, levante su mano, por favor, y mi compañera llevará el micrófono. A ver, jóvenes, están frente al presidente de la Barra, están frente a uno de los litigantes más exitosos de México. No todos los días pueden ver una figura histórica como Zamora Pierce. Habla muy mal que no pregunte. Sí, ya tenemos una pregunta, por favor. Yo quiero que diga, estuve. Yo quiero preguntar. Muchas gracias. Muy buenas. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Bueno, sí, buenas noches. Mi nombre es Óscar Gutiérrez Cadena. Soy profesor de la Facultad de Derecho y también quiero felicitar al maestro Cruz Zamora Pierce su exposición. Yo quisiera conocer su opinión, maestro, sobre el principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia establecido en la reforma constitucional dice que toda persona que es imputada debe ser tratado como inocente. ¿Y qué vemos en la realidad? Hay una presunción de inocencia, pero en la realidad se le trata como culpable. Sobre todo que, como usted lo acaba de señalar, la policía o la procuraduría, los representantes de la procuraduría, no tienen la preparación para dar a conocer los derechos constitucionales de derechos humanos que tienen, ¿verdad?, como acusados. Entonces, ¿qué opina usted? ¿Deberá darse una capacitación intensiva a estos policías, a estos representantes? E incluso, yo no dudo de la honestidad de los jueces, sobre todo en materia penal, pero ¿qué sucede? Que muchos jueces penales tienen muchas reticencias para aplicar las reformas en materia de juicios orales. Entonces, le agradecería a usted su opinión. Maestro, toca usted un tema interesantísimo y me pone usted ante el problema terrible de tratar de sintéticamente darle una respuesta rápida a un tema que merecería toda una conferencia. A ver si lo logro hacer. Primero, se afirma que ahora en México tenemos la presunción de inocencia gracias a la reforma constitucional de 2008. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que nosotros hemos tenido en nuestro sistema jurídico en México la presunción de inocencia desde por lo menos la Constitución de 17. Porque en el fondo la presunción de inocencia no es más que el principio de que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante juicio. Y eso estaba ya en la Constitución desde el 17. Pero en fin, ahora, y la Suprema Corte de Justicia en jurisprudencia lo había dicho así, que ya existía la presunción de inocencia antes de la reforma de 2008. Pero no hace daño que ahora la reforma de 2008 lo haya puesto la presunción de inocencia en forma expresa en la Constitución. Muy bien. Al surgir el nuevo procedimiento penal y al incluir el llamado procedimiento abreviado, hay quien ha afirmado en México que en el procedimiento abreviado
no hay presunción de inocencia, que lo que tenemos en el procedimiento abreviado es un arreglo, un convenio, un pacto entre el Ministerio Público y procesado, y que ha desaparecido el elemento fundamental de la presunción de inocencia, que es la carga de la prueba a cargo del Ministerio Público. Yo no estoy de acuerdo con eso, y me alegra sobremanera saber que ya la Suprema Corte de Justicia ha dictado ejecutorias en ese sentido. Si ya la Corte ha dicho que en el procedimiento abreviado continúa habiendo presunción de inocencia, y que en consecuencia en el procedimiento abreviado el Ministerio Público continúa teniendo la carga de la prueba. Y por último, que dada la presunción de inocencia y dado el principio de carga de la prueba, en el procedimiento abreviado es posible que la sentencia sea absolutoria. Ojalá que eso en alguna forma responda a lo que usted preguntaba. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Por favor, levante su mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo, soy licenciado en Derecho, y bueno, la pregunta que hago al maestro es la siguiente: que si su experiencia como litigante, cuando se incursionó en el nuevo sistema de justicia penal, vio la diferencia de conocimientos y cómo se aplicaba del foro común y del foro federal, y por qué de cierta forma, aunque este sistema de justicia penal está basado en el sistema de justicia moderno que nace de Europa al inquisitivo que es de Francia, ¿por qué no sigue ese lineamiento como las cortes en Estados Unidos, que son más estrictos, se cumple? Y bueno, hay lugares como Texas que sigue la pena de muerte. No sé si entendí bien cuál es su pregunta, pero entiendo que en su pregunta involucra el antiguo sistema y el nuevo sistema. Es correcto. Habría tantas cosas que decirle. Le diré algunas. Primera, la denominación está equivocada. Nos han vendido la idea de que antes había un procedimiento inquisitivo, ahora tenemos un procedimiento acusatorio. Falso en ambos casos. Ya nuestro procedimiento a base de la Constitución de 17 era un procedimiento acusatorio. No acusatorio perfecto, pero era un procedimiento acusatorio. Y el nuevo flamante procedimiento acusatorio no es acusatorio puro, es un sistema mixto, y habría que explicar todas las características de ambos. Y luego hablaba usted de el procedimiento inquisitorio francés y el procedimiento acusatorio europeo, si le entendí bien. Sí, es correcto. Pues no, fíjese que es incorrecto. El procedimiento que ahora estamos tratando de implantar en México y que equivocadamente llamamos procedimiento acusatorio, nos los han impuesto de los Estados Unidos, no de Europa. Y todo lo del procedimiento abreviado y el juicio oral y todo eso, en efecto, nos lo han impuesto a partir de los Estados Unidos. Y si acaso tiene usted la idea de que el procedimiento en los Estados Unidos es una maravilla, tampoco estoy de acuerdo con esa idea. Y si acaso llega usted a leer el libro que acá estamos presentando, verá usted ahí una frase de F.B. Bailey, que es un abogado que casi diría yo que fue, porque está retirado. F.B. Bailey es un abogado muy famoso y muy importante en los Estados Unidos, y la frase que transcribo en el libro dice más o menos así: en los Estados Unidos
mucha gente piensa que tenemos un procedimiento penal magnífico. Y algunas de esas gentes probablemente hasta se lo creen. Pero nosotros, y ese nosotros quiere decir los abogados litigantes, nosotros que tenemos experiencia en la práctica, en la realidad de ese procedimiento, sabemos que eso no es así. Lean. Gracias. Gracias. Sí, tenemos otra pregunta acá, por favor. Sí, Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Jesús Zamora. Gracias por su libro. Quiero agradecerles a las autoridades del INACIPE que nos brindan este espacio para actualizarnos, para consensar algunos conceptos. Estoy de acuerdo con lo que usted está comentando y hay gentes que dicen que ya todo cambió. Sin embargo, haciendo mención a Corneluti, sabemos que la teoría del proceso sigue siendo la misma. Entonces hay gente que efectivamente se ha actualizado, ha estudiado mucho, pero también he percibido que les hace falta la práctica. Yo llevo 10 años continuos yendo a los juzgados, a las salas, y me doy cuenta que hace falta precisamente eso, lo que usted tiene, la práctica. Y entonces yo digo que en esencia no ha habido cambios fundamentales. Si tomamos la teoría del proceso, va a haber siempre una víctima, un ofendido, va a haber pruebas, va a haber sujeto activo o victimario, y en ese sentido no va a cambiar. Todo el proceso, que sería el género, y el procedimiento, que serían las etapas del proceso, no han cambiado. Lo que se pretende con este nuevo sistema acusatorio, adversarial, oral y democrático, le llamo yo, porque hay una parte que se llama la etapa de negociar las pruebas. Entonces, ahí le pongo yo la parte democrática, que no está en la teoría todavía ni en la legislación, pero algo hay que hacer también para que ese sistema funcione, que funcione, diría yo, con más eficacia y más eficiencia. Como dijera el maestro Castellanos Tena, el sistema funciona eficientemente cuando se aplican eficazmente las leyes. Haciendo mención a él, porque ahí viene mi pregunta, el maestro, precisamente, el maestro Castellanos Tena, que nos da la teoría tetratómica. Luego tenemos a Javier Martínez, que nos dice que la teoría del delito es la parte angular de la teoría del caso. Y estoy de acuerdo con Javier Martínez. Quisiera saber si usted también consensaría en ese sentido esa opinión. Muchas gracias, maestro Piers. Muchas gracias a todas las autoridades del INACIPE. Sí, estoy de acuerdo con usted en el sentido de que los principios del derecho procesal y qué decir de los principios del derecho penal no han cambiado. Cuando yo medito acerca del juicio oral, del nuevo procedimiento, creo que el problema fundamental está en determinar la naturaleza del procedimiento abreviado. Eso es lo que nos va a dar un buen proceso o un mal proceso. El INACIPE, que siempre ha sido muy generoso conmigo, me ha publicado por lo menos 2 o 3, un libro y un par de conferencias en donde amplío las ideas que acá estoy dando sobre el nuevo procedimiento penal. Okay, tenemos una última pregunta, por favor. Soy Raúl González Salas, soy amigo de Jesús, y cuando me enteré de que venía a dar un libro que es su última defensa, quise venir a traerle solamente una carta, pero ya estando aquí, Jesús, me permitirías que la leyera. Doctor Jesús Zamora Piers, querido Jesús, no obstante que ya pasaron muchos años, esta carta obedece a 2 propósitos: ofrecerte una disculpa y darte las gracias. Cada una tiene su explicación. El primero, reconocer que traicioné la confianza que me diste. Sin conocerme en demasía, me recomendaste 2 asuntos. El primero, que fue el que más marcó mi vida como abogado. Y el segundo, que me permitió acercarme más a ti y conocerte más en lo personal. No obstante tu generosidad, bondad y preferencias hacia conmigo, traicioné la amistad que me diste al expresarme mal de ti
en una ocasión ante mutuos amigos. Esto nos alejó, con justa razón, y jamás fui digno de recibir tu perdón. El segundo motivo, para darte las gracias por el apoyo que me diste, tanto en los asuntos mencionados, como en mi ingreso y apoyo en la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Sí, a esta acudo esporádicamente, como lo has visto, ha sido en gran medida porque desde que te traicioné no tengo la cara para verte frente a frente. Mi conciencia y vergüenza, en el fondo, hacen que no tenga ganas de ir. Estas palabras que te expreso reflejan los sentimientos que tengo en el fondo de mi corazón y prefiero sacarlos. Y darme al menos la satisfacción de dejarlas escritas para ti, reconociendo lo mucho que me diste y el profundo agradecimiento que te tengo. Sinceramente. Raúl, lo agradezco y debes de seguir yendo a la academia. Olvídate, no hay nada más de Vamos a pasar ahora a agradecer a los miembros de la mesa que expresaron sus comentarios, y nuestro señor director les hará entrega de unos reconocimientos. Desde luego a Víctor Olea. Víctor, gracias por acompañarnos. Mario de la Garza. Doctor Gracias por De esta manera concluimos con esta emotiva presentación del libro, y queremos dar las gracias a la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica de Cuernavaca, que nos hicieron el honor de visitarnos hoy. A todos ustedes que pasen muy buenas noches. Nos vemos en el próximo. Si alguien quiere que el doctor le tire de su libro, le quiere hacer un comentario, el doctor se estará aquí para hacerlo.